Bueno, entonces estábamos aquí en la ecuación de Bernoulli. Más bien, deducir la ecuación de Bernoulli entre dos líneas de corriente. Entonces imagínense que tenemos un volumen de control entre dos líneas de corriente, lejos de las paredes, no hay fricción, no hay trabajo, no hay calor. Y entonces, ¿cómo me quedaría la primera ley de la termodinámica? Bueno, esta es la primera ley completa. Este término se desprecia, este se desprecia, se desprecia y se desprecia. No hay acumulación de energía porque es estacionario el proceso, y entonces solamente me queda 0 igual a este menos este. Entradas menos salidas de los términos de ¿qué? De energía cinética, energía potencial y presión. Bueno, por ahí está metida la energía interna. Ahorita vamos a ver qué hacemos con la energía interna. Los gastos másicos son iguales, entonces se van a cancelar, ¿no? Porque si yo divido entre el gasto másico en ambos miembros, como es el mismo, pues este es igual que este, obviamente por conservación de masa. El gasto másico que entra por aquí es el mismo que sale por acá. Y entonces, pues, este término se cancelaría, ¿no? Entonces, finalmente no. Más bien, posteriormente, bueno, aquí dice, ¿no? Los gastos másicos son los mismos. M1 es igual a M2. Y entonces, finalmente, la ecuación que teníamos antes, pues era esta, ¿no? Aquí son las entradas menos las salidas igual a 0. Las densidades son iguales porque es flujo incompresible, le llamamos ρ. Y entonces finalmente me queda esta expresión, ¿sí? Ahora, estas E minúsculas pues son las energías cinética, potencial e energía interna sumadas. Y entonces me queda esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces observen, estas son las entradas, estas son las salidas, estas son las entradas. Y entonces, bueno, aquí es igual a 0. Aquí faltó ponerle igual a 0. Y entonces estos términos pasan para este lado. Y entonces finalmente obtengo esta expresión, ¿sí? ¿Y qué dice? Pues que dice que la suma de las energías... bueno, aquí el enunciado inicial de la ecuación de Bernoulli decía que las energías internas, el cambio de energía interna se desprecia. Es decir, que no es que no exista la energía interna, sino que si no hay cambio, quiere decir que esta energía es igual a esta. Entonces se cancelan y entonces me queda esta expresión. Fíjense, la cinética potencial más presión en el estado 1 es igual a la cinética potencial más presión en el estado 2. Y esta es la ecuación 12 romano. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, hay otra manera de ver la ecuación de Bernoulli. Puede ser esta o puede ser una que vamos a ver más adelante. Primero vamos a hablar sobre esta, la que está aquí arriba. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Dice, todos los términos de la ecuación anterior tienen dimensiones de energía entre masa. Lo pueden ustedes checar. Si dividimos ambos miembros de la ecuación 12 entre la gravedad, fíjense que esta es gravedad por altura. ¿Qué pasa si yo divido entre gravedad? Pues me va a quedar altura. Entonces quiere decir que todos los demás términos deben de tener unidades de altura. Y es lo que dice aquí, si dividimos ambos miembros de esta ecuación entre la gravedad, obtenemos la conocida ecuación de carga. Los hidráulicos, los civiles, los ingenieros civiles que se dedican a la hidráulica, usan mucho esta ecuación. Le llaman ecuación de carga, en la cual todos sus términos tienen dimensiones de longitud, ¿no? Si divido esta ecuación entre la gravedad, entonces me va a quedar esta expresión, ¿no? Entonces esto va a tener unidades de altura, de altura, de altura, de altura, de altura y de altura. Todas tienen unidades de longitud. Y esta le llaman la ecuación de carga, que no es otra cosa que la ecuación de Bernoulli, nada más que todos los términos tienen dimensiones de longitud. Entonces, a los términos de la ecuación anterior se les llama cargas debido a la velocidad, elevación y presión respectivamente. Es decir, esta es la carga debido a la velocidad, carga, puede ser carga hidráulica, si le llaman, ¿no? Que es como una carga, como la fuerza o energía mecánica debido a la velocidad, debido a la energía potencial y debido a la potencial. A la presión, en lugar de energía mecánica, le llaman cargas, ¿no? Entonces, esta es carga debido a la velocidad, carga debido a la elevación y carga debido a la presión, ¿sí? Entonces, estos términos, tanto individual como conjuntamente, indican las cantidades que se pueden convertir directamente para producir energía mecánica. Energía mecánica debido a la diferencia de presiones, debido a la energía potencial y debido a la energía cinética. Y eso me dice que la energía se conserva, la energía mecánica se conserva. En el estado 1
la suma de las energías cinéticas, potencial y de presión deben de ser igual a las energías cinética, potencial y de presión en el estado 2. ¿De acuerdo? Esto es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. Y esto se cumple siempre que no haya cambio de energía interna, que no haya flujo de calor, que no haya trabajo de flecha, que no haya fricción, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, hay se puede ver que es que es muy restrictivo, ¿no? Como que los procesos reales, pues no, si hay calor, o hay trabajo, o hay fricción, o hay acumulación de energía, sí, pero para casos prácticos, sí van a ver que hay muchas aplicaciones en las que sí funciona la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a seguir el siguiente ejemplo, ¿no? En la siguiente figura se representa un ejemplo clásico de la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es el vaciado de un tanque, en la cual se desea encontrar la velocidad del flujo que sale del tanque, ¿sí? La frontera superior del volumen de control está inmediatamente debajo de la superficie del fluido y por lo tanto puede considerarse que está a la misma altura que este. Hay un flujo de fluido a través de la superficie de control a la entrada, pero el área superficial es lo suficientemente grande como para que podamos considerar la velocidad de este fluido como despreciable. Bueno, ¿a qué se refiere todo? Ustedes ya están viendo la figura porque tienen el archivo. Pero miren, imagínense que estén echando agua aquí en un tanque, pero el tanque es tan grande, esta superficie, que el agua se distribuye de esta manera en toda la superficie y se estabiliza, ¿no? Es tan grande el área que este chorrito no alcanza a meterse por acá, ¿no? Sino se distribuye en toda la superficie y se considera que el fluido se estaciona ahí, se estanca, entonces pues ya la velocidad es cero, ¿verdad? Ahí. Entonces, por eso no vamos a considerar una entrada. Si la superficie no fuera muy grande, entonces habría que considerar este chorro, ¿no? Bueno, pero imagínense que el chorro es leve, ¿no? Y que sí está llenando, que la superficie del tanque no sube mucho, ¿no? Se queda ahí porque es muy grande la superficie a comparación del chorro, ¿no? Entonces, aquí dice nivel del tanque se mantiene constante, ¿no? O sea, si ustedes van a un lago y le echan agua con un gotero, ¿va a subir el nivel del lago? Pues no, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que estamos suponiendo aquí, ¿verdad? No van a elevar el nivel del agua de un lago con un gotero, ¿verdad? Ni siquiera con una manguerita. Entonces, bueno, pues es más o menos lo que estamos viendo aquí. Bueno, entonces lo que queremos ver es la velocidad con la que se vacía ese tanque. Imagínense que hay un conducto acá abajo, ¿no? Y el agua se va por acá, ¿no? Aquí ponemos la referencia del eje Z, aquí es 0, y entonces Z va hacia arriba, ¿no? Eso es para las alturas de la energía potencial. Y bueno, aquí lo que estamos considerando, oiga, pero aquí sí hay fricción. Bueno, vamos a considerar que aquí hay una línea de corriente que va del centro de este nivel, de aquí de este tanque, por el centro, y llega aquí al centro de esta salida, ¿no? Entonces, pues sobre esta línea de corriente, entre este punto, que es el punto 1, y por acá el punto 2, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica está aquí y la presión atmosférica está acá. Entonces no va a haber diferencia de presiones. Entonces nosotros podemos expresar en el punto 1 la ecuación de Bernoulli de esta manera. No hay, la velocidad es 0, entonces no hay energía cinética. Entonces la altura, Z1, más la presión atmosférica, es igual, ahora sí hay una velocidad 2. La altura del punto 2 es 0, más la presión atmosférica, que es la presión del punto 2. Estas presiones se van a cancelar y entonces de aquí puedo despejar la velocidad. Entonces Z1 me va a quedar igual a V2 cuadrada entre 2G, me queda esta expresión, y si de ahí despejo la velocidad, pues me da esto. Quiere decir que la velocidad es raíz de 2G por Z1. Esto lo hicieron ustedes en uno de los experimentos, me parece que en la medición de velocidad, para saber que la velocidad del túnel de viento era más o menos esta velocidad, donde esta Z era la diferencia de alturas del manómetro, ¿no? Pues más o menos es esto, ¿no? Bueno, es aplicar la ecuación de Bernoulli. Allí en su experimento era las alturas, estas zetas eran 0, pero la diferencia de presiones se traducía en una diferencia de alturas, entonces les quedaba una expresión como esta, ¿verdad? Pero bueno, este es un poco diferente porque este es para el vaciado de un tanque,
¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí como dice aquí abajo, este problema es típico ejemplo del vaciado de tanques o recipientes. Y bueno, finalmente, como ejemplo final de la aplicación de las relaciones de volumen de control, se presentará ahora un problema en el cual se utilizarán las tres expresiones integrales. ¿A qué relaciones de volumen de control me refiero? Pues a la de masa, a la de momento lineal y a la de energía. Muchas veces se usan las tres, ¿no?, acopladas para resolver problemas, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver aquí, ¿no? Y también nos va a servir para ver lo que es pérdidas, ¿no? Es una modificación, la ecuación de pérdidas es una modificación a la ecuación de Bernoulli, es decir, le sumamos un término extra, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en el siguiente problema, ¿sí? Imaginemos que tenemos un flujo, ¿sí?, que entra a este conducto. Y de repente hay un ensanchamiento abrupto, ¿no? ¿Sí? ¡Fum! Rápidamente se ensancha el conjunto. Fíjense, aquí están las líneas de corriente, pero es tan abrupto el ensanchamiento que empieza a haber remolinos, ¿no? Entonces, el flujo en esta zona no es estacionario, pero vamos a esperar a que se estabilice y entonces ya por acá ya tiene una velocidad uniforme y entonces ya se estabiliza el flujo y entonces ya lo puedo considerar estacionario en esta parte. Entonces, el flujo vamos a considerarlo continuo, a pesar de que por aquí hace remolinos, pero ya una vez por acá se estabiliza el flujo y entonces ya fluye por acá continuamente, ¿no? La superficie de control es esta rayita que está por acá, el volumen de control es aquí adentro, el flujo que entra tiene propiedades de velocidad 1, U1, A1 y ρ1, y la presión 1, esto no es necesariamente cierto, pero vamos a suponer que la presión 1 se ejerce en este cachito de la pared y es igual a esta, ¿no? Esta en realidad no sería P1, sería la presión de la superficie, pero en realidad vamos a suponer que son iguales, son más o menos iguales, entonces vamos a suponer que la presión se mantiene en todo este cachito, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza de presión aquí, otra fuerza de presión acá y otra fuerza de presión aquí. Bueno, aquí abajo también es P1, ¿no? Es lo mismo. Entonces la fuerza de presión va a abarcar este cacho, pero también este cacho y también este cacho, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, aquí me faltó ponerle, pero aquí también tenemos una presión 2, ¿no? Tenemos una presión 2. Aquí tenemos la presión 2. Ahí parece ρ. Vamos a ponerle, ¿no?, la presión 2, ¿no? Entonces, esta presión es la fuerza de presión aquí a la salida y se va a ejercer sobre toda esta área transversal, que es área 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dice, ¿qué es lo que nos van a pedir? Bueno, dice, en el conducto de la figura anterior, el cual presenta un ensanchamiento abrupto, la presión que actúa sobre la región 1 se considera uniforme, ¿no? Imagínense que toda esta presión de todo este cacho es igual, ¿no? Y su valor es P1. Encuentre el cambio de energía interna entre las regiones 1 y 2 para un flujo permanente, es decir, no depende del tiempo, incompresible, las densidades 1 y 2 son iguales, desprecie el esfuerzo cortante que actúa sobre las paredes y exprese el cambio de energía interna delta U igual a U2 menos U1 en términos de ¿quién? De la velocidad y el área a la entrada y del área a la salida. Bueno, de la conservación de masa, ¿no?, el término de acumulación es 0, entonces nada más me queda el de flujo, y entonces de la conservación de masa, simple y sencillamente, ¿no?, es el término de flujo y me quedan que los gastos másicos pues son iguales, ¿no? De aquí puedo despejar la velocidad 2, porque acuérdense que yo solo lo quiero en función de A1, A2 y B1. Entonces las densidades son iguales, se cancelan, despejo la velocidad 2 y me queda esta expresión. Y esta es la ecuación alfa. Ahora me voy a la conservación de momento lineal. Dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la integral de flujo de momento más la acumulación de momento. No, como no hay flujo que se acumule dentro del volumen de control, entonces no hay acumulación de momento. Y como solamente existe una dirección, el flujo es permanente, entonces, permanente es que acá esta derivada temporal es 0. Y entonces me queda que la sumatoria de fuerzas pues es el flujo de salida menos el flujo de entrada.
¿Cuál es la sumatoria de fuerzas? Pues muy fácil, la presión 1 aplicada en el área 1, pero en este caso la presión 1 se aplica sobre el volumen de control, que es toda esta rayita. Entonces fíjense que A1 es esto, pero realmente la presión 1 se está ejerciendo en toda esta área, que es igual al área 2. Entonces va a ser P1 por A2, porque esto es rectangular, ¿no? Es rectangular. Entonces esta área es igual a esta. Entonces presión 1 no nada más se aplica aquí, sino se aplica acá y se aplica acá. Entonces sería P1 por A, toda esta área que es A2, es la misma, A2, hacia la derecha y hacia la izquierda sería P2 por A2, ¿no? Entonces precisamente esta es la sumatoria de fuerzas. P1 por A2 hacia la derecha y P2 A2 hacia la izquierda, ¿no? Por eso tiene el menos. Y este es el flujo de momento de entrada y el flujo de momento de salida. Acuérdense que el gasto másico es este en la salida y en la entrada es este. Bueno, entonces de ahí, bueno, tenemos estas expresiones. De ahí voy a despejar aquí acuérdense que es A2, se me olvidó ponerlo ahí. Entonces A2 pasa dividiendo a todo esto, y entonces cancela esto, cancela esto, cancela esto, y aquí me queda A1 entre A2, y entonces lo que quiero despejar es P1 menos P2 entre ρ. Y entonces obtengo esta expresión, aquí se canceló A2, y la densidad la pasé para acá, y entonces nada más me queda B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado por A1 entre A2. Conservación de energía. Bueno, esta es la ecuación beta, ¿no? La conservación de energía, bueno, pues es el calor menos el trabajo, es esta integral de flujo, más la integral de acumulación, más el trabajo viscoso. No va a haber calor, no va a haber trabajo de flecha, no va a haber acumulación y no va a haber trabajo viscoso. Entonces simple y sencillamente me queda esto. Yo sé que los gastos másicos son iguales por continuidad, y entonces me queda esta expresión, que la energía en 1 más la presión en 1 es igual a la energía 2 más la presión en 2, ¿no? Obviamente dividido por la densidad. Yo sé que la energía 1 y la energía 2 pues es B1 al cuadrado entre 2 más GZ1 más U1, ¿no? Cinética, potencial, energía interna y presión del estado 1, y lo mismo para el punto, del punto 1 y lo mismo para el punto 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, me están pidiendo la diferencia de energías internas, esta menos esta. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, dice, vamos a combinar las expresiones del volumen de control que tenemos, que son las ecuaciones alfa, beta y gamma, masa, momento lineal y energía, de la siguiente manera. De la ecuación gamma, que es la ecuación anterior, tenemos que el cambio de energía interna es U2 menos U1, y si lo despejamos de la ecuación anterior me da esto. Ahora, esto lo tenemos en la ecuación beta, que es la de momento lineal. La sustituimos ahí y me va a dar esta expresión, ¿sí? Sabemos de la figura que las z son iguales, entonces me va a quedar que delta U nada más es esta expresión, ¿sí? Y bueno, ahora sustituimos la ecuación de continuidad, la ecuación que teníamos para B2, la sustituimos, la ecuación alfa, la sustituimos aquí, y entonces finalmente me queda esta expresión. Bueno, haciendo el álgebra, completando el cuadrado, etcétera, etcétera, me queda que delta U es esta expresión, ¿sí? Y ya está en función de A1, A2 y B1. Entonces, la ecuación anterior demuestra que la energía interna aumenta en el ensanchamiento. Cuando hay un ensanchamiento abrupto, sí aumenta la energía interna. Y bueno, finalmente sabemos de la ecuación 11 que, bueno, esto es una constante, ¿no? Sin embargo, se había despreciado el cambio de la energía interna. Entonces, si ponemos la energía interna, esto es una constante, ¿no? Lo que se traduce en esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces si queremos delta U, pues esto es igual a delta U. Observen que es la ecuación de Bernoulli, nada más que sumada a un término, ¿sí? Entonces, el cambio de energía interna en un flujo incompresible se conoce como la pérdida de carga HL, y la ecuación de la energía correspondiente a un flujo permanente adiabático incompresible en un conducto se puede escribir de esa manera, donde, ¿no?, a esto se le conoce como la pérdida de carga, y es la HL. Es decir, la ecuación de Bernoulli se cumpliría siempre y cuando este término fuera cero, pero realmente no es cero. Entonces este HL, que se calcularía como U2 menos U1 entre la gravedad, se le conoce como la pérdida de carga. ¿De acuerdo?